nos tocaba, ¿qué era? ¿El libre Hoy, albedrío? ¿O qué la era? iluminación. Ah, la iluminación. Yo sabía que era algo como, algo como difícil, Algo tranqui. Sí, sí, algo sí, no, tranquilo, viste, sí. como para empezar. ¿Para qué vamos a ir con algo más simple? Y no, vamos con la iluminación, que mejor que eso. Que de ahí, creo que de ahí sale todo el resto. Y porque es que en realidad es lo que nos enseñaron a buscar, supuestamente, ¿no? Bueno, está bueno porque justo estaba pensando hace un ratito y dije, la iluminación, dije, ¿por dónde arrancamos, no? Y me parecía esto de justamente la cultura en la que estamos, es súper importante tenerla en cuenta a la hora de pensar en la iluminación, porque es justamente desde donde nosotros vamos a interpretar qué sería iluminarse. Y me aparecía esta idea de éxito, ¿no? Como esto de iluminarse, o cuanto más iluminado sos, más exitoso sos, ¿no? Como un poco aparece también esa idea de competencia, incluso, ¿no? Por nuestra cultura en la que venimos. Eh, y eso a veces creo que nos puede llegar a jugar en contra, hablando de lo que realmente es la iluminación, justamente, ¿no? Si hablamos de la idea de la iluminación y por ahí lo que qué sería la iluminación también en sí misma como camino o propuesta de vida, de alguna manera, ¿no? No sé vos qué pensás. Sí, está bueno, no lo había pensado yo así como con una idea vendida, ¿no? De lo que es un iluminado. Yo creo que hay como, podría ser, se me ocurre hoy, dos grandes grupos, ¿no? El que cree que la iluminación es como separarse de la materia, ¿no? Como no necesitar nada, ¿no? Porque está como esa idea de soy feliz viviendo en la calle, básicamente, ¿no? Porque Claro. cuando vos lees la Biblia, ¿cuántos casos hay supuestamente de gente muy pobre? De hecho, fíjate cómo se ha incluso mentido con la economía de Jesús, ¿no? Ocultando su bienestar o su bien pasar económico para, no sé si hacernos creer que ser pobres es como el ideal. Entonces, yo creo Mm. que hay como esa rama, ¿no? Que también tiene mucho en el budismo. Ellos promueven bastante, además, la idea de iluminado como alguien que ya no necesita nada. Y Claro, por otro lado, yo creo despojarse que de la tenemos, materia, ¿no? Como despojarse de exacto, todo el mundo como, material. sí, yo lo veo mucho con esto del deseo y la necesidad, que yo creo que habría que marcar ahí la diferencia. Está como súper manoseado ese término y me parece que el deseo y la necesidad está como súper mezclado. Pero Mm, después, por otro lado, está bueno esto que vos decís porque es verdad que tenemos una iluminación occidentalizada en donde están los iluminados occidentales, mm, que nosotros vemos que tienen la pareja perfecta, los hijos perfectos, el cuerpo perfecto, la salud perfecta, la alimentación perfecta, el trabajo perfecto, ganan bien, viven en casas hermosas, divinas, grandes, se van a Disney, viajan por el mundo. Vos nunca entendés muy bien si son humanos o son extraterrestres o qué les pasa ¿Qué onda a ese? esas personas. Claro, es Claro. como que a mí siempre me genera la duda de decir, ¿en qué momento llegaste a ese punto, ¿no? O sea, o me estás mostrando algo a medias y solamente estás poniendo hincapié en unos segundos de tu vida donde algo aparenta ser perfecto y entonces unimos eso varias veces, todos los días lo publicas en las redes sociales y yo me como el cuento de que tu vida es así, Mm, cuando en realidad no me estás mostrando todo el resto, pues. A ver, a mí claro. también me pasa, si yo soy, a ver, yo publico momentos de mis hijos donde están tranquilos y jugando. En el momento en donde se están pegando, están pateando, están Claro. rompiendo algo, están gritando, haciendo un berrinche que me dan ganas de romperle la cara, ni nadie me está filmando a mí, Claro, sí. Y ahí ni bueno nadie decir, me voy a está sacar el filmando. celu para filmar esto. Voy a Claro, que subir esta historia. podríamos hacerlo, pero la realidad es que estamos tomados por emociones súper fuertes e intensas y me parecería como súper extraño que alguien lo haga, ¿no? A no ser que hagas un reality de tu vida. Pero a mí eso sí que me parece como Mm, contraproducente, en el sentido de que hay una idea de iluminado ahí, ¿no? Como que creo que está de fondo, porque nadie dice, ah, no, fulanito es un iluminado, pero está como la expectativa de que hay que llegar a ese punto. claro. Sí, sí, eso, como un ideal, ¿no? De cómo sería iluminarse o cómo uno se vería iluminado, justamente. Yo creo que ahí está bueno entenderlo desde justamente de distintas culturas, como decías vos, el budismo, o sea, el catolicismo, tienen miradas similares en un punto en esto de despojarse de lo material, me parece, como cuanto menos te apegas a lo material,
más iluminado sos, ¿no? Como un poco, o al menos yo interpreto eso. Y después por ahí la parte más occidental es, o lo que hoy aparece en las redes también sociales, que la otra vez también yo pensaba, digo, que yo también, ¿no? Que los dos hacemos contenido, también solés mostrar como lo mejor o cuando está todo bien, entre comillas, pero obviamente después hay momentos en los que no está todo bien, en los que hay momentos, ¿no? Como decías vos, o qué sé yo, estás angustiado, enojado, lo que sea. Y no agarro el celular y digo, voy a subir una historia mientras estoy acá llorando, no sé, viste, como, ah, mira, acá, Y bueno, te vendo mi curso. Además, ¿no? claro, Es como, te subo una anotate. historia cuando yo estoy angustiada y te vendo mi curso de paso. Claro. Entonces, bueno, es interesante como para reflexionarlo también cada uno personalmente, pero sí, obviamente eso, las redes sociales, todo el tiempo mostrar lo bueno, lo positivo o el ideal, genera también eso que también mucha gente se termina después comparando o nos comparamos con otros. Decimos, a ver, este, como decías vos, te viaja a Dina y hace esto, hace lo otro. Y yo, bueno, no, viajé acá a la placita que tengo en el barrio a tomar un mate, qué sé yo, ¿viste? Y ese fue mi viaje capaz. Pero bueno, ahí es donde yo creo que es muy importante trabajar para esto en los valores, ¿no? En los valores de cada uno. Y son inconscientes cuando hablamos de los valores, ¿no? Es como, es un tema que hace un tiempo yo empecé a trabajarlo mucho personalmente y me empecé a dar cuenta de cuáles eran mis valores, porque en general, viste que los valores cuando los determinamos decimos, bueno, no sé, el amor, la amistad, el trabajo en equipo, todo re lindo, justamente los ideales, como esos son mis valores, pero después en la acción y en la práctica hay que ver si son esos tus valores, ¿no? Porque hay que ver de qué, a qué le das prioridad, básicamente, cuando hablamos de valores, es a qué priorizás al momento de tomar decisiones y todo. Y un ejercicio que yo siempre veo que está bueno es ver, por ejemplo, en una semana, ver a qué cosas le dedicas tiempo y ahí qué decisiones tomaste también ante ciertas circunstancias. Ahí te vas a dar cuenta, una semana, un mes, ¿no? Pero un periodo de tiempo como para vos verlo en los hechos y ahí te vas a dar cuenta cuáles son tus verdaderos valores. Que después los puedes transformar y trabajar, obvio. Puedes decir, mira, acá le estoy dando mucho tiempo, no sé, a ver tele. Bueno, dentro de tus valores, la televisión, evidentemente, o el ocio, o ponerle el nombre que quieras, es importante si le estás poniendo muchas horas. Pero por ahí a veces no te das cuenta, ¿no? Y así con cualquier hábito, digamos. Entonces, a lo que voy, para no irme por las ramas, pero yo creo que acá se conecta mucho esto de los valores con el tema de lo que creemos que es importante a la hora de iluminarnos, ¿no? O cómo se tiene que ver ese iluminado o esa idea de iluminarse. Yo creo que ahí para cada uno es distinto el camino y esto de los valores te va a marcar para vos qué sería sentirte de alguna manera, iluminarte, ¿no? Pero bueno, ahí podemos empezar a entrar también en el concepto de qué sería iluminarse en definitiva. Sí, a ver, está súper bueno lo que decís de los valores, porque acá hay un tema que hay que tener en cuenta, que Ujú. prácticamente nadie tiene en cuenta, porque obviamente esto es algo que recién ahora se está empezando a trabajar, que es el tema del desdoblamiento del alma. Perdón, pero estoy de la garganta para No atrás. sé. Eh, el desdoblamiento del alma, y es que, claro, ¿qué pasa cuando Eliana tiene X valores, pero estoy desdoblada en otros personajes que también están activos en esta vida, en esta encarnación, y tienen otros valores? Y justamente a mí me pasa mucho en las sesiones cuando hacemos regresiones, ¿no? Y especialmente con cuestiones muy de las profesiones también, ¿no? Este trabajo no me gusta, me quiero ir de este trabajo, etcétera. ¿Y qué pasa? Que claro, la persona dice que quiere una cosa, dice, y muchos incluso lo trabajan desde el coaching, ¿no? Esto, bueno, que quiero, que pienso, bla, bla, bla. Pero cuando hacemos la regresión, resulta ser de que había un otro o una otra que le habían pasado una serie de experiencias en otra línea espaciotemporal, llámese otra vida, y que estaba pujando con otros valores. Entonces, si yo me morí, vamos a inventar, ¿no? Yo me morí y tenía un sueño y nunca lo pude cumplir, y ese sueño, por X motivos, ¿no? Que no me voy a meter ahí porque es más complejo, se está activo en esta encarnación. Ujú.
va a haber una parte de mí que va a ir por ese sueño y otra parte de mí que va por otro sueño y otra parte de mí que... Y ahí es donde se produce el conflicto en cuanto a la identidad, que fíjate que la mayoría dice, o no sé quién soy, no sé para qué estoy acá. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que somos varios. Eso sin mencionar la contaminación energética cuando tenés almas perdidas habitando tu campo Mm, energético, ¿no? Eso, arrancando por ahí, solamente hablando de tu propia alma sin ningún tipo de interferencia externa ni de energías extrañas. ajá. Entonces, esto es un lío. O Una sea, ensalada. literalmente, claro. Y esto, la verdad, es que yo siempre pongo este ejemplo porque a mí me sirve un montón. Pensémoslo como que entramos a una casa que está toda desordenada, con un montón de cosas tiradas, todo sucio. Hace miles de años que nadie la ordena, ni la limpia, ni nada. Simplemente fueron tirando cosas, lleno de mugre, bichos, telaraña, lo que sea. Y yo ahora digo, ah, la voy a ordenar. Mm, Quiero usar esta casa. Entonces, claro, a ver, esto no es de un día para el otro. ¿Y por dónde empiezo? Bueno, tengo que empezar primero desde la puerta viendo qué es lo que puedo empezar a sacar. Y lo voy sacando, lo voy limpiando, me fijo que está en buen estado, que no. Voy habitación por habitación, a medida que voy pudiendo ingresar, voy cada vez más adentro de la casa, o sea, más profundo. Entonces, hay cosas que yo saco y que después me doy cuenta de que, bueno, no, esto capaz que sí me sirve. Entonces, lo limpio, lo restauro, por ejemplo, y lo vuelvo a ingresar. O no, digo, no, esto no lo quiero más, lo regalo, lo tiro, lo vendo, lo que sea, y me compro otra cosa nueva. Pero hacer eso es un proceso que mm. muy pocos están dispuestos a hacer, porque es un proceso muy incómodo, porque la casa no la vas a poder usar mañana, Claro, sí, ¿sí? sí, sí. Y mañana no va a estar la casa habitable como a vos te gustaría. Probablemente te lleve 10 años hacer ese proceso, Mm, teniendo en cuenta de que tenés un montón de otras cosas en tu vida, no es lo único que tenés, no es limpiar esa casa. está, ¿No? O está sea, la buenísimo, vida sí. también te convoca a diferentes experiencias y a lo mejor un mes no pudiste ni tocar nada de esa casa. Me encanta. Entonces, yo creo Ujú. que el tema de la iluminación tiene que ver con aquella alma que ha logrado comprender que ese trabajo de limpiar y ordenar esa casa no se va a terminar en esta vida, o con lo cual no hay que correr hacia ningún lado, porque incluso la casa hasta después la podés agrandar si querés, ¿no? La podés vender y te compras otra, da igual, ¿no? O sea, ¿para qué te apurás si es que en realidad, o sea, no hay nada que, o sea, no hay nada que esté bien o mal en relación a esa casa, depende de lo que vos quieras hacer. Y yo creo que acá el tema es el equilibrio dinámico, que de hecho es súper importante tener en claro este concepto al momento de entender la iluminación, porque un ser iluminado, desde mi punto de vista, es un ser que está bastante entrenado en el equilibrio dinámico entre el polo positivo y el polo negativo, es decir, entre la luz y la oscuridad, que Ujú, muchos confunden la oscuridad con el mal y por ende le tienen mucho miedo y no quieren ir ahí. Y fíjate que a ver, todo el discurso espiritual New Age apunta a no seamos negativos, cuando en realidad la negatividad, el polo negativo y la oscuridad es un polo que nos habita y nadie entiende que ese polo negativo es el dolor. mm, Entonces, un ser iluminado es un ser que integró el dolor. O sea, es un ser que no se pelea, no lucha, no resiste contra el dolor. Entonces, yo creo que desde acá prácticamente no hay ningún iluminado en el planeta Tierra, ¿no? Digo, porque incluso el otro día, o si lo hay, que se nos presente y que no, nada, que nos comente acá no, es que yo creo que los acá iluminados estoy. pasan desapercibidos porque no encajan con el estereotipo de iluminación que nos han impuesto. Claro. Porque un iluminado de verdad es un ser vulnerable. Y a nosotros nos han dicho que el iluminado es un ser omnipotente, todopoderoso y no tiene nada de vulnerable. Entonces, esto que hablábamos recién, el ser iluminado se enoja, tiene miedo, se angustia, tiene conflictos de pareja, tiene conflictos en el sexo, no se pone una túnica, se va al medio de una montaña, se sienta y medita durante... No, su meditación la puede hacer mientras está eligiendo qué comprar en el supermercado, mientras está tratando de no gritarle a los hijos. O sea, en realidad el verdadero iluminado es un ser que está integrado a la humanidad. Y yo creo que ahí es donde Me encanta. Sí, yo creo que no, hay, nada que ver a lo que hay, nos dijeron.
Sí, me encanta todo lo que compartiste y bueno, fui ahí tratando de guardar algunas pestañas. Primero con esto de la casa que nombrabas, ¿no? Como metáfora o ejemplo. Yo creo que cuando empezamos a hacer ese trabajo, ¿no? De empezar a limpiar la casa, de empezar a ver qué uso, qué no uso y todo eso, ahí aparece el responsabilizarnos, ¿no? De quiénes somos, digamos. Y un iluminado, podríamos decir, hablando de de esta idea o este concepto, logra eso responsabilizándose al 100%, podríamos decir, por poner un porcentaje de sí mismo. Entonces, eso es iluminarse también, creo yo, en definitiva. Es porque encima es eso, cuando uno está en ese camino de la conciencia, viste que a veces con algunas personas hago yo también ese chiste de, los procesos parece que no terminan nunca, ¿no? Que a veces nosotros también lo hemos dicho, estamos haciendo un proceso, bueno, sanaste tal cosa, buenísimo, y 2 meses después, otra situación, otra cosa que también te lleva a tener que sanar o trabajar ese tema, ¿no? Entonces, claro, porque es eso justamente. Es, es un camino de hacerte responsable de cada cosa que pasa en tu vida. Mientras vos no lo hagas, digamos, podríamos decir, un no iluminado, que somos básicamente, no sé si el 100% pero podríamos decir casi Ah, no, todos en no sé este vos, planeta. pero yo para mí estoy re iluminada. Bueno, después me contás ahí, pasame la receta. Yo, pues, así, un simple mortal como yo, que no, todavía no llegó a ese punto ni ahí. No, pero aparece esto eh, de que todavía hay muchos aspectos de los cuales no me responsabilizo de mí mismo y de la vida, que es cuando también nos quejamos de algo que pasa, podríamos usarlo como una práctica para que se entienda, es cuando nos quejamos de cosas, que no digo que no esté bien quejarse, solo digo que ahí está operando esto de que, bueno, me hago cargo que de alguna forma lo estoy creando eso en mi realidad, o lo estoy, ¿no? Generando, que es justamente desde el inconsciente, que el inconsciente es básicamente el 95% de nuestra vida, aparece a partir de ese inconsciente. Y justamente hablando de esto de conciencia e inconsciencia, iluminarse tiene que ver, al menos interpreto yo, con volvernos conscientes de todo ese inconsciente. Y eso es el proceso de ir a la casa y empezar a ver qué es lo que hay en la casa. Porque mientras yo estoy en la casa, vivo, hago cosas, pero no soy consciente del 100% de las cosas que hay, ¿no? Y de lo que no hay, de lo que me falta, de lo que tengo, ¿no? Bueno, empieza a aparecer todo ese proceso. Así que eso me lleva a esta idea de la responsabilidad, ¿no? Hay que hacerse responsable. Entonces, cuanto más responsable te haces, es también cada cosita hasta pequeña, decís, uff, esto también lo tengo que pensar, lo tengo que decir. Claro, porque ya no se lo dejas al inconsciente, o sea, no lo dejas a la deriva, que bueno, en automático podríamos decirlo, ¿no? Es como lo tenés que vos em, pensar o procesar de alguna manera. Para después también, quizás, ahí no sé bien, pero yo lo veo como transformar ese inconsciente y automatizar algo nuevo en función de lo que vos querés vivir, ¿no? Porque creo que tiene una función también ahí el inconsciente, no sé si es que es eliminarlo y hacer conciencia completa, no lo sé. Pero eso por un lado, y después por el otro, esto que vos hablabas de lo negativo y lo positivo, que claro, son súper necesarios y bueno, tiene que ver con esta idea del yin y el yang. De hecho, lo negativo energéticamente tiene que ver con la energía femenina y lo positivo con la energía masculina, ¿no? Lo positivo que va hacia afuera, lo negativo te lleva hacia adentro. Entonces son ambos necesarios, ¿no? Pero está bueno porque justamente cuando hablamos del dolor, que vos hablabas, ¿no? Lo negativo y todo eso es siempre el camino de ir hacia adentro, a encontrarlo de alguna manera. Em, y esto que vos hablabas del equilibrio dinámico es fundamental, o sea, para poder integrar esos dos polos. Y sí, yo creo que una persona iluminada tendría que estar en ese punto. No justamente, creo que el ideal que tenemos de alguien iluminado es alguien que está en el polo positivo, nada más. Como alguien que está en ese polo positivo, al menos inconscientemente, creo que todos creemos eso, es que está ahí, ¿no? Que está en ese polo positivo y lo negativo como si lo hubiera, no sé si eliminado, resuelto o qué, pero ahí es donde no, lamentablemente no va por ese lado, me parece a mí, el tema de la Mm. iluminación. Sí, es un tema también incluso cuando nosotros con los chicos trabajamos con los chicos me refiero a mis alumnos, no a Ah, mis hijos. yo dije, ah, mira qué bien. Eh, Qué no, no, bien. trabajamos con el tema de la responsabilidad. Todos llegan con la idea de que son 100% responsables de todo lo que sucede. Ojalá. Y entonces, claro, y entonces yo es como, ah, y bueno, ¿y entonces qué hacen acá? Claro.
O sea, si sos 100% responsable de todo lo que vos ves proyectado en tu realidad, entonces claro, aparece como la idea de, y bueno, estoy acá porque no sé cómo cambiar, y ahí es donde aparece la confusión. Yo lo hago a propósito, lo Claro. uso como disparador, porque justamente ahí es donde aparece que no está comprendida esa idea, y que por otro lado, yo trabajo mucho con la corresponsabilidad, no tanto con la responsabilidad, porque en realidad hablar de que cada alma es 100% responsable, como fragmento, ¿no? de la divinidad, sería negar que somos un colectivo. Tal Es cual. como decir que una célula del hígado es 100% responsable del funcionamiento del hígado, o que el hígado es 100% responsable del funcionamiento de todo el sistema de ese cuerpo. Claro. Entonces, claro, ahí es donde entra, bueno, y entonces, ¿por qué algunos maestros hablan de que somos 100%? Claro, vos sos 100% responsable del fragmento que representás. Bien. Dentro del sistema. Exacto. Y luego tenés, dentro de ese 100% de responsabilidad, una parte es justamente compartida, que tiene que ver con que yo soy 100% responsable de lo que a mí me toca, y como soy 100% responsable, entiendo de que lo que a mí me toca está completamente alineado, conectado, unido, no sé cómo lo queramos llamar, al resto de los fragmentos, que podríamos decir son el resto de las células. Entonces, ahí es donde aparece el verdadero entendimiento de lo que es un trabajo en equipo. Y ahí es donde aparece el tema del propósito. ¿Por qué? Porque no Mm. podemos desligar el término propósito o propósito de vida de la iluminación. Porque el iluminado es aquel que comprendió cuál es su función y encima de eso, cuál es su función según cómo se ha estado manifestando, porque la manifestación de mi alma en esta encarnación no es la misma que la que va a ser en la próxima o en las anteriores. ¿Por qué? Porque el alma nunca se manifiesta al 100%, nunca, siempre manifiesta partes, justamente por esta relatividad que nosotros manejamos en el plano material. Nosotros acá no podríamos expresar la totalidad de cada fragmento porque eso implicaría entonces colapsar con el colectivo. Si cada fragmento manifiesta la totalidad que es, también tiene que manifestar lo mismo que el otro. Entonces, ahí es donde también a veces se forman los grupos. Y yo siempre digo, ¿no? Como nunca subestimemos esa alma que en este momento se está manifestando como un alma aparentemente menos evolucionada. Mm. Y ahí es donde desaparece la lástima. Ahí desaparece la lástima. La lástima, cuando nosotros le tenemos lástima a un otro, muy común, ¿no? Los niños de la calle o lo que sea, que incluso se cree que no sabemos muy bien qué hacer con eso, ¿no? Porque es como que una parte nuestra, para los que están en el ámbito de la espiritualidad y todo esto, bueno, no, pero cada uno, ¿no? Hace su proceso, pero igual, sentís lástima, incluso culpa. Entonces yo creo que eso tiene que ver con que justamente tenemos todavía altos niveles de soberbia. Mm. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros, porque nos hemos manifestado, que además ni siquiera es nuestra responsabilidad habernos manifestado así, no es que esto de que andan diciendo de que firmás un contrato, yo voy a hacer, voy a vivir, mi mamá va a hacer, mi papá va a hacer, pero ¿quién, pero quién se piensan que son? O sea, ¿se piensa que el universo? No, o sea, eso no funciona así, es una sinergia, es una fuerza más grande que nos mueve a todos como cuando vemos una ola. Es como pensar que o sea, una gota de esa ola dijo, ay, yo, ahora voy yo, ahora yo voy para arriba, yo voy para abajo. No, es una sinergia que te empuja. Y esto es igual cuando hablamos de almas que se manifiestan de una manera y de otra. Y ahí aparece el tema del merecimiento, ¿no? Que Mm. también se colapsa mucho con la iluminación porque muchos creen que el iluminado ha alcanzado un nivel de merecimiento máximo en donde merece la paz. Y no se entiende nada porque es como aparecen ahí todos los que te dan frases, ¿no? De yo merezco, yo merezco, yo merezco, yo merezco. Vos mereces exactamente lo que tenés, exactamente lo que te pasa, exactamente dónde estás,
es lo que mereces, ni más ni menos, Claro, en ni función de más quién ni menos. sos. Y ahí es donde está el tema del inconsciente, porque aparece la culpa cuando nosotros creemos que conscientemente estamos eligiendo algo. Y no es así. Nosotros, a ver, estamos gobernados por nuestro inconsciente. Y de hecho, nosotros trabajamos con el término de Dios eh, y, y, y los chicos quedan como, no entienden nada cuando yo les digo que Dios no es una conciencia universal. Dios es una inconsciencia universal. Primero es el inconsciente, luego es el consciente. Claro. ¿Por qué? Porque el inconsciente es puro potencial. No hay, Sí, todas o las sea, posibilidades coexisten, digamos. Después de la conciencia todas. es donde vamos ahí eligiendo, tomando esas decisiones que nosotros creemos Desde el observador que que estamos elegimos siendo. todo, pero elegimos dentro del repertorio ese que nos da el inconsciente, justamente. Sí, 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 tal cual. Sí. Y entender esto, ¿no? Es que ahí es donde aparece esta dificultad para poner juicios. A mí, por ejemplo, me voy a poner a mí de ejemplo como para que se entienda que no es que porque yo lo pueda explicar teóricamente, después me salga siempre en la práctica, ¿no? Por ejemplo, el tema del juicio, esto de no juicio, ¿cómo el no juicio? Es como Hmm, el no tiempo, el no espacio, el no cuerpo. No. O sea, ¿cómo el no juicio? Si yo no juzgo, o sea, no podría comprarme la computadora, no podría nada, ¿me entendés? O sea, no podría decir sí. que sí, no podría decir que no. ¿Cómo el no juicio? Entonces, los conflictos internos aparecen cuando nosotros tenemos ideas dogmáticas sobre lo que es la iluminación. O sea, un iluminado no juzga. Y, o sea, ¿cómo sabe cuándo bañarse? Si no sabe si algo está así Claro, sucio o que tiene limpio. olor. No, porque no juzga el olor. No juzga, claro, él está bien, aunque haya olor. Claro, entonces se enferma, porque, no, no, pero el iluminado no se enferma. ¿Qué es el iluminado? Entonces es un extraterrestre. Entonces Vo- por eso no hay nadie que sea iluminado, porque según nuestros Claro. parámetros es inalcanzable. Me gusta porque también, bueno, muchos de los conceptos también que van saliendo, a mí me ayuda a veces la astrología, ¿no? Entenderlos. El juicio es parte de Virgo, ¿no? Como signo. Virgo es el signo que juzga, que discrimina, que también yo siempre cuando hablo de esa energía a los consultantes, pero no la discriminación lo vemos como algo malo, ¿viste? Como, este está discriminando, porque siempre, bueno, lo aprendimos culturalmente. Pero la discriminación tiene que ver con separar las cosas, ¿no? Decir, bueno, los lápices van con los lápices, las gomas van con las gomas. Categorizar. Exactamente, ese es el trabajo de Virgo como signo y como fase también dentro de la creación de la realidad, digamos, porque todos tenemos los 12 signos y son parte de cómo se ordena de alguna manera la existencia. Entonces el trabajo de Virgo es eso, es discriminar, es juzgar, y el juicio es lo que hace que las cosas también se ordenen, porque si yo puedo juzgar y discriminar, puedo empezar a ordenar, si no es todo lo opuesto a Virgo, que es Piscis, que justamente es donde es todo un caos y donde todo está con todo, porque bueno, Piscis justamente simboliza ese camino ya más de disolución de la forma, que es parte también de la fase donde podremos hablar de esto del alma, ¿no? Donde las almas o ese espacio más amorfo, digamos, ¿no? Me llevaba a eso y había algo más que habías dicho. Ay, ¿cuál era el tema? Ay, me parece que ahí se me fue. Bueno, si me vuelvo a acordar, te lo digo. Pero bueno, yo esto para entenderlo y explicarlo me ayuda mucho ahí el tema de los signos. Ah, esto de la culpa o la lástima que hablabas justamente, que creo que es el opuesto de lo que decíamos al principio en cuanto a esto de lo iluminado como el ideal de, ¿no? De todo eso, y creo que la culpa o la lástima nos lleva como a ese punto negativo o opuesto a esa otra persona que está como en esa luz plena. Y creo que justamente la iluminación es integrar esas cosas, ¿no? O sea, hablamos, creo que ese es el concepto clave para mí, ya hace tiempo, es la integración, pero a veces la integración en la práctica nos cuesta por ahí verla, cómo sería la integración de todo, del todo, ¿no? De ese polo negativo y ese polo positivo. El, las 10 dimensiones del árbol de la vida, que son las 10 dimensiones del Mm. alma, Claro, recordando de que cuando nosotros hablamos del árbol de la vida tenemos el árbol cosmogónico, en sí, donde
yo no me meto mucho. Cuando nosotros estudiamos, nos metemos en el árbol psíquico, ¿no? El psicológico, Bien. que es donde todavía tenemos muchos problemas. ¿Para qué nos vamos a meter con el cosmogónico? ¿No? Es que por eso hay mucha gente, ¿no? Tratando de hablar con los pleyadianos y haciendo un montón de cuestiones ahí, pero después no tenés sexo, tenés problemas de pareja, no puedes quedar embarazada. Bueno, Sí, sí, vamos tenés a ver qué es problemas lo que está financieros, pasando ahí. tenés. Sí, sí, sí. Claro, y me subí un montón de simbolitos en Instagram para, o sea, bueno. Y entonces, ay, ¿qué te iba a decir? El árbol me ayuda mucho a entender esto porque cuando nosotros hablamos de eh, estos diferentes aspectos que vos decías de los signos. Yo no conozco mucho sobre los signos, pero de hecho hay astrólogos que agarran el árbol y posicionan los planetas dentro de las dimensiones. Ah, la otra vez te acordás que me pasaste el símbolo que tenía. Sí, sí, sí. Ajá, claro. ¿Por qué? Porque en realidad todas están funcionando al mismo tiempo. No es que yo por eso mucha gente dice, ah, no, yo soy re ariana, o yo soy re pisciana, o yo soy, no, estás teniendo desequilibrios. O sea, si vos toda tu vida o gran parte de tu vida se está expresando como uno, o como dos, o como tres de los signos que vos tenés, que creés que tenés, obviamente, ¿no? En tu carta, porque los tenemos todos, claro, lo que estás teniendo son desequilibrios. Entonces, no es que porque vos sos de Sol en Piscis, entonces te comportás como pisciana. De hecho, ¿cuánta gente conocemos que tiene el Sol en un... y nada que ver, vos la ves y nada que ver? Y Claro. claro, porque después cuando nosotros vemos la misión de esa alma, a veces tiene que ver con una, dos o tres de las casas que están como mucho más presentes, que es lo que está manifestado en esa vida, sin mencionar, ¿no? El nodo sur y el nodo norte, pero claro, y entonces esa alma viene a trabajar fuertemente con eso, y capaz que otra que tiene el mismo sol viene a trabajar otra cosa. Entonces, el tema de entender que todas las energías de todas las dimensiones están funcionando al mismo tiempo, nos permite entender que también funcionamos por etapas, ¿no? Es como que a veces yo me encuentro con la mayoría de mis alumnos que se desesperan en cuestión del tema del propósito de vida porque creen que el propósito de vida va a ser justamente esta idea de iluminación en donde el dolor va a desaparecer. Y aunque ellos no son conscientes de eso, yo sí sé que eso es lo que creen inconscientemente y entonces por eso lo trabajamos, porque no sienten paz, porque eh, no están, tienen dificultades o bloqueos en Keter, que es justamente la dimensión superior del alma, que está conectada a todo, vamos a decirlo de alguna manera, en donde aparece el placer por la eternidad. Cuando no hay placer por la eternidad, no hay placer por el proceso. Y después tenés otras personas que te dicen que todo fluya. Entonces, claro, le baja mucha energía de Keter, pero después en las dimensiones inferiores, todo lo que tiene que ver con lo emocional y lo material, están súper bloqueados, y ahí hay que ver cada caso en particular. Y entonces, ¿qué aparece? No, que todo fluya. Si yo ya sé, yo le entrego a mis guías y mis guías resuelven. Yo le entrego, no. A ver, hagamos contacto con las emociones que a vos te genera lo que está pasando. Está todo Ujú. bien con que sí, te estás divorciando y que fluya y que va a ser lo mejor. Claro, Está bien. Bueno, ¿y a vos qué te pasa con esto? ¿No? O sea, ¿qué te pasa con que tu marido te fue infiel? A ver, claro. contame. Y no saben. Ajá. No, y empieza el discurso. Ahí es donde se ve el desequilibrio, porque empiezan, no, pero yo ya sé que él está haciendo lo mejor y que yo no lo quiero juzgar y que entonces, ¿y a vos qué te pasa? No te pueden decir qué les pasa porque ahí hay un bloqueo. Y muchas veces eso tiene que ver con conflictos en otras vidas. Porque cuando el alma no puede conectar con lo que siente, es porque literalmente quien está hablando, o sea, la persona a la que yo estoy escuchando, yo no estoy escuchando a Nico, por ejemplo. No vamos a suponer que sos vos el que me lo está diciendo. Yo ya sé que el que está hablando es un fragmento de otra línea espaciotemporal, que Ujú. obviamente ya desencarnó y entonces no puede sentir porque está muerto. Tremendo. Sí, es tremendo. Me encanta eso. Vos sabés que me lleva a un recuerdo de esto personal, o al menos yo lo conecto con eso. Yo no hago regresiones, así que ahí vos lo podrás entender mejor.
pero ya hace unos años, viste, yo recordaba o conectaba mucho con la cultura tipo del budismo, viste, pero los monjes, pero muy desde ese lugar. Entonces, bueno, había consultado por qué, ¿no? Había consultado a los registros a través de una persona. Y era porque, bueno, había tenido una vida en un monasterio con monjes, bueno, había sido monje y todo eso. Me ayudó a entender un montón de cosas, pero había algo puntual que yo sí de esa vida traía a esta vida y la traigo, ¿no? Obviamente, y que también entiendo, eh, en esencia lo traigo, ¿no? Porque ahí es donde yo siempre explico por lo menos que hay algo de los aprendizajes de otras vidas, o ahí no sé vos cómo lo interpretás, o de las cosas no resueltas, o conflictos, dolores, que los traducimos o los traemos como simbólicamente desde el inconsciente, pero después acá se traduce en otro tipo de realidad, pero en esencia como que termina siendo lo mismo. Entonces en esa otra vida yo me había quedado con las ganas y la sensación y la frustración de yo me quería ir del lugar, porque viste, ahí es como, bueno, de por vida te quedas ahí y si vos te vas, no podés volver, ¿no? Esa es un poco la dinámica en la que al menos yo me encontraba en ese momento, que creo que siguen existiendo ese tipo de monasterios, no lo sé. Entonces, claro, yo estaba ahí entre, si me voy de acá, es como esa sensación de exclusión. Yo me quería ir, ¿por qué? Porque quería compartir toda esa sabiduría, toda esa información y todo lo que ahí nosotros aprendíamos, que para mí estaba buenísimo, porque yo estaba ahí encargado de una biblioteca donde, bueno, estaba todo el material, digamos, que se estudiaba. Y yo lo quería salir a compartir con el mundo. Pero a la vez, si yo salía a compartirlo con el mundo y me atreví a hacer eso, era dejar atrás ese espacio de pertenencia de alguna manera, que también era un espacio de confort, bueno, y todo eso, ¿no? Y no tenía su aprobación, bueno, como que era todo parte del proceso. Ahora, yo todo eso, yo ahí morí de viejo con esa frustración, ¿no? Entonces, todo eso yo lo traigo de alguna manera como emocionalmente hablando, y yo lo he distinguido a lo largo de varios procesos. Digo, wow, tremendo, ¿no? A mí eso me ayudó solo a entender por qué también en esta vida siento ciertas cosas o ciertas situaciones, más allá de, pues yo siempre esto se lo explico a las personas cuando hago registros akáshicos. Si aparece algo de otra vida, vos quedate con la esencia del mensaje. O sea, olvídate si en otra vida fuiste fulanito y hiciste tal cosa. O sea, no es lo importante, digamos, ¿no? O por lo menos yo lo veo así, digo, no lo importante en eso, de, ay, bueno, fuimos, que sino es qué me pasó a mí en esa vida puntualmente, que yo estoy trayendo también en esta vida y que necesito trabajarlo o trascenderlo de alguna manera. No sé, igual ahí vos cómo lo trabajás o si sería algo así más o menos como lo que yo te cuento, pero lo que vos me contabas me llevó a ese recuerdo. Sí, ahí pasan como un par de cosas. Por un lado, es importante tener en cuenta que yo personalmente no trabajo con almas que ya no estén teniendo regresiones espontáneas, como es tu caso, por ejemplo, ¿no? En donde tenés una regresión espontánea sin ser inducido en la regresión, Ah, ¿sí? ok. ¿Sí? Eso porque ya está hablando una madurez del alma para poder hacer ese proceso. Ah, mira. ¿Cómo te das cuenta? Pues la persona que no llega conmigo, o sea, literalmente. Es como que Claro, no no llega llega a tu conmigo. consulta, sí, sí. No llega. Se va con alguien que le va a hacer un picoteo de así, de cositas por curiosidad, pero no hay sanación, ¿sí? Porque no hay conexión con el dolor. No va a conectar con el dolor. Em, Ay, dame 2 segundos que están tocando la puerta, perdóname. Sí, sí, sí. Ahí lo pongo en pausita. Perdón. Es súper importante entender que las regresiones, igual que las progresiones, ¿no? Que es hacia el futuro, no es para almas que no están dispuestas a literalmente hacer contacto con el dolor. Mucha gente cree esto, ¿no? De que hacer una regresión es simplemente hacer contacto con un recuerdo de gente, de lugares lindos. No, Mm. una regresión terapéutica es que yo voy a buscar creencias limitantes, programas, patrones. Yo voy a ir a buscar promesas, pactos que hice, ¿no? Mandatos que heredé. Sí. Entonces, viendo como el ejemplo este que vos traías, esto que vos me estás contando es una parte, ¿no? Lo que vos hiciste, como fue espontánea, es una parte del proceso. Pero después nosotros, al momento de hacer la regresión, o sea, de manera inducida, o sea, también es importante entender que siempre estamos
en regresión, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, pero vos me llevas, no, yo no te llevo a ningún lado, vos ya estás ahí. Por eso es Claro, que tenés el problema que tenés, ¿no? Vos por momentos sos Nico, pero hay decisiones que vos vas a tener que tomar en donde vas a ser ese budista. Y ahí es donde está el conflicto, ahí es donde está el tema, porque Nico va a querer publicar en redes sociales, pero si ese hombre, que además, si estuvo en el monasterio, seguro, seguro que hizo algún voto, ¿se sí, entiende? claro, Mínimo uno. Entonces, ese es el problema. El voto sigue vigente, aunque se murió ese hombre. Y aunque tremendo. vos constantemente recuerdes esa vida hoy, el voto sigue vigente. Y si no terminamos con ese voto, si no rompemos ese voto, o sea, energéticamente se termina, ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está el problema? Porque vos vas a decir conscientemente que querés hacer algo y una parte de tu alma te va a llevar hacia otro lado y no te vas a dar cuenta. Claro, sí, ahí volvemos a esto del O, inconsciente, digamos, sí, ¿no? o incluso, exacto, incluso vas a elegir personas que siempre te van a terminar o dejando en banda o que al final no resulta el proyecto. ¿Por qué? Porque una parte energética tuya, el observador que vos estás siendo, sigue siendo fiel a eso que prometió, a eso que dijo que no iba a hacer, porque si se murió no animándose, sigue sin animándose. ¿Se Claro, entiende, sí, no? sí, O sí, sí, sea, nunca eso lo no terminó. trascendió. Exacto. Entonces, lo que nosotros hacemos es que Nico va a esa vida y además hay que ver un montón de cosas. ¿Por qué se metió en el monasterio? ¿Qué lo llevó? Que no es lo mismo, porque por algo le fue tan fiel. ¿No? O Claro, sea, también hay que evaluar el contexto, o sea, el claro, contexto de esa alma, porque también es fácil, ¿no? Como decir, nunca me animé. No, 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 hay que ver, ¿no? O sea, nunca te animaste, pero a lo mejor irte ahí implicaba morir. Entonces, el alma claro, requiere hacerse consciente de que lo que sea que decidió, lo decidió por algo, pero ahí hay que meterse al inconsciente porque hay que trabajarlo en un nivel inducido de la conciencia para que sea efectivo. Porque si nosotros lo hablamos así, a Nico no le hace sentido algunas cuestiones y como no lo estamos pasando por la emoción, no está viendo una transformación o transmutación a nivel celular. Es como hay un entendimiento que se está quedando a nivel mental, pero no claro, a nivel corporal, ¿sí? O entiendo, sea, sí, sí. las hormonas no se están modificando, por lo tanto, vos vas a seguir manifestando lo mismo aún recordando esa vida. Entonces, el punto acá no es solo recordar, sino que hay que sanar. Y para sanar, obviamente, hay que hacer un procedimiento, hay que decir algunas cuestiones que tienen que ver con acuerdos, en realidad, ¿no? Como todas las técnicas y todas las terapias, son acuerdos a nivel colectivo y por eso Sí, funciona. ¿No? De acá a 100 años, a lo mejor esos acuerdos a nivel colectivo inconsciente se modifican, ¿no? Es como la señal de la cruz. Eso tiene un significado, por eso tiene poder. Cuando X cantidad de humanos dejen de darle ese significado y ese alimento energético a este signo o símbolo, entonces va a perder poder. Entonces esto es lo mismo, por eso las constelaciones, por eso el Reiki, ¿no? Y todo. Por eso hay que también tener cuidado con el tema de la frecuencia que nosotros manejamos, ¿no? ujú, Los péndulos a veces generan miedo. ¿Por qué? Porque, claro, durante gran parte de la historia de la humanidad se utilizaron para conectar con frecuencias de baja densidad, ¿no? O de baja frecuencia vibratoria. Entonces, bueno, es un proceso ahora aprender a utilizarlo para conectar con otro tipo de frecuencia. Entonces, la tendencia siempre que vos agarres un péndulo va a ser que se conecte un ser de baja frecuencia. Esa es la tendencia. Por eso hay que hacer todo un procedimiento de protección, de limpieza, etcétera. ¿Por qué? Porque ya conecta eso a nivel inconsciente, ¿no? Y ahí nos metemos por ahí con Jung. Ya conecta, hay arquetipos linkeados, ¿no? A cada objeto y a cada cosa. Entonces, el tema de las regresiones es que primero es importante que la persona entienda que no la va a pasar bien en la regresión. O sea, el alma no te va a llevar claro, o así sea, de va a ser buena incómodo, manera. digamos. Va a Sí, ser sí, sí, muy sí, sí. incómodo. De hecho, si te quemaron, vas a sentir el calor. O sea, vas a sentir el dolor. Si lo que sea, si te traicionaron, si te clavaron algo, si te Sí, envenenaron, lo vas a sentir. sí, sí, sí. Porque esa Es información como, está en la... perdón, me lleva a este libro, yo leí el libro de este, que seguro, o por ahí lo conoces, de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, ese terapeuta bueno, él era, ¿no? Un psicoanalista, creo, y empezó psiquiatra. a, un psiquiatra,
Y nada, me lleva un poco, a mí por lo menos me ayuda a entender ese libro, para quienes por ahí también quieran investigar un poco cómo es este tema, los invito a leer ese libro, no sé si vos tenés algún material para recomendar, pero yo por lo menos leí ese y creo que se entiende también, porque la historia un poco cuenta eso, ¿no? Una consultante y sí, siempre en general eran cosas incómodas las que aparecían, digamos, en esas vidas, o Sí, dolores, recuerdos así. a mí me gusta mucho Cabowli, que es contemporáneo, que está vivo y que es argentino. Además, ¿no? Ajá, Él mirá, trabajaba en Buenos Aires, en un hospital público muy conocido, él era cirujano, y se empezó a dar cuenta, bueno, de un montón de cosas. Bueno, tiene muchos libros escritos. Obviamente empezó a ser rechazado por sus propios colegas, ¿no? Porque empezó a sanar desde otro lugar, claro, y él recopiló cualquier cantidad de sesiones, ¿no? De sus alumnos y sus pacientes que están por escritas, desde que empezó la regresión hasta que terminó, como si yo te hiciera ahora la regresión y la transcribimos. Así tal cual tiene un montón y hay cosas impresionantes. O sea, tú decís, wow, es que no te puedo creer. O sea, mirá cómo, que no te lo podés inventar, porque cuando vos haces la regresión, todas las piezas empiezan a encajar. Incluso a veces pasa que vos haces una regresión, vamos a decir, porque sentís culpa de que no querés dejar a tu mamá, no sé, tenés miedo de que tu mamá se muera y no la querés dejar sola, aunque sabés que te está perjudicando con tu relación de pareja, porque todo el tiempo está, ¿no? ajá, Esto es de lo más común, nos pasa a todos en sí, diferentes aspectos de nuestra vida, y cuando vos haces la regresión, el alma, porque es el alma la que te lleva, resulta ser que te llevó a otra cosa, que no tenía que ver con eso, pero que era más urgente o más importante sanar eso, y vos decís, wow, yo no me había dado cuenta que esto estaba siendo mucho más pesado para mí que lo otro de mi mamá. Lo de mi mamá era como lo que yo podía ver conscientemente. claro. Y esto otro ahora me acabo de dar cuenta de que, wow, esto yo nunca se lo había dicho a nadie. Era tan inconsciente para la misma persona que dentro de la regresión dice, no te puedo creer, pero si esto es lo que a mí me pasaba siempre de chiquita y me había olvidado. Y la persona es como que queda como, me había olvidado y a veces hasta empiezan a llorar, ¿no? Es como, Bueno, y sí, ahí es sí, donde está sí. el tema. Justo, me hiciste acordar, ¿no? Que el otro día hice una lectura de registros akáshicos a una persona y obviamente no voy a contar exactamente qué pasó, simplemente que pasó esta situación de que recordó algo que lo tenía como bloqueado, que me dijo, no, no, yo la verdad que eso ni me esperaba que apareciera ese tema, lo tenía como, si me preguntabas, ni me acuerdo, me decía, obviamente era algo de su niñez, que en general todos, ¿no? Tenemos como bloqueos ahí y los famosos traumas, digamos, son también, ¿no? Como esos bloqueos que ante circunstancias que fueron muy dolorosas o muy choqueantes de alguna manera, es como un ¡puc! Ahí la psiquis es como la sensación de vida o muerte. Muero acá, entonces lo corto, ¿no? Por la intensidad del dolor, ¿no? De la situación, la que sea para cada uno, ¿no? Que haya vivido. Y bueno, esta persona, esta consultante tenía eso, se había quedado obviamente muy movilizada. Pero súper necesario, ¿no? Porque justamente un poco eso le estaba estancando en querer avanzar, ¿no? Entonces ahí es donde aparece también lo interesante que ya a esta altura, por lo menos yo ya lo descubrí, cada vez que vos querés avanzar, tenés que ver ahí qué piedras, por así decirlo, te están trabando y en general tienen que ver con situaciones que eso, ¿no? Están muy en el inconsciente o abajo de la alfombra y de repente, mira, por eso no estaba pudiendo ir a donde quería ir, ¿no? Como esto, porque había algo de otra vida quizás que ni te lo imaginás, o mismo puede ser de esta vida de la niñez que también ni te acordás, o ¿no? Pero bueno, nada, ahí aparece, creo que ahí aparece el tema este también de lo que es la sanación, que recién nombrabas esto del médico ese. Es un tema que podríamos ya, creo que sería para el próximo episodio, podríamos hablar ahí de lo que es quizás esto de sanación o curar, o, ¿no? Y cómo también lo que es el paradigma actual y nuestra cultura. Más occidental, digamos, de la medicina actual, cómo trata esto, ¿no? Los síntomas y todo eso. Pero creo que, bueno, ese ya lo dejamos para el próximo episodio, podemos hablar de ese tema. Pero bueno, me parece súper interesante ahí cómo lo planteás, también el tema súper valiosa la herramienta de regresiones, creo yo, porque también nos abre a la conciencia de esto, de empezar a entender que no solo somos en esta vida, ¿no? Que somos más complejos de alguna forma, ¿no? O fractálicos también.
Claro, es que yo creo que a mí en algún momento me gustaría como dejar de hablar de otras vidas, porque en realidad no son otras vidas, soy yo en otro momento. O sea, es como, Claro. ¿no? Es como si yo dijera que fue otra vida porque tenía 5 años. Sí, es como cuando decimos vidas pasadas, que yo eso igual un poco lo entiendo como, Claro, en realidad sí, son vidas pasó, presentes. no pasó, claro, es como en un punto lineal, como nosotros entendemos, pasó, pero desde otra Claro, perspectiva, en realidad no pasó, está pasando. claro, es de la mente lineal y ese es el tema que cuando nosotros hacemos la regresión, no desactivamos como se hacía en su momento con hipnosis la mente consciente, porque lo que nosotros buscamos es que justamente la persona, el personaje actual, psíquicamente se haga consciente, porque si no, no puede aplicar la sanación. Eso sin mencionar lo peligroso que es dejar que alguien te hipnotice para ingresar a tu inconsciente. Te puede cargar cualquier cosa, ¿me entendés? Destrozo Porque te puede hacer, claro, sí, es sí, que cuando es. nosotros hacemos la regresión, tu filtro de la mente consciente, o sea, de tu hemisferio izquierdo, está filtrando lo que vos le estás diciendo. Claro, Entonces, si el terapeuta, que es un ser humano, dice algo o interpreta algo de una manera que, bueno, no está del todo buena, la mente la va a filtrar. Por eso es que yo también trabajo mucho con los chicos con el tema del hemisferio izquierdo, que está re desvalorizado con, ¿no? con la espiritualidad, pues yo les digo, no, es que no queremos apagar tu filtro, no queremos apagar los juicios que vos emitís. Yo en ese sentido, a mí me ha pasado, yo siendo paciente de regresiones, la terapeuta me decía cualquier cosa y yo, pumba, adiós, eso es tuyo. ¿Qué me importa? ¿No? Y lo claro, elimino y hago incluso yo hago luego interpretaciones que no hizo la terapeuta, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con que no abundan los buenos terapeutas, esto hay que aclararlo también. O sea, no sé, a mí me pasó haber hecho mi primer regresión fue con Estela ujú. Fernández, y yo me quedo 1000 veces más con Estela que con mi formadora. A mí me gustó mucho más la regresión, las interpretaciones que hizo, y eso tiene que ver con el alma, o sea, es una cuestión de nivel de conciencia del Claro, alma y eso te iba a decir, sí, evolutiva, sí, el trabajo personal que tiene cada uno en no el esta título vida, que tenga. pero sí, sí, tal cual, tal cual. Eso es el Claro, proceso del claro, alma. Ujú, exacto. Por eso es que yo ahí es como, yo siempre les digo, ustedes filtren, ¿no? Dentro de la regresión, filtra, hace tu proceso, después la información se ordena y la volvés como a integrar, ¿no? Y a mí me ha pasado también con una paciente que volvió 2 veces a la misma vida. Y cuando lo hizo una vez, se sanaron unas cosas. Y a los meses, después de haber hecho otras regresiones entre medio, volvió a la misma vida y le había quedado algo que no había sanado, súper grosso además. O sea, imagínate, y se había pasado por alto. O sea, en la primera regresión no pudo hacer contacto con ese dolor, le dolía demasiado. Y mm, cuando fue la segunda vez, después de todo el proceso que siguió haciendo, ahí sí pudo como hacerse cargo de ese dolor. Y literalmente yo después los acompaño, porque el tema es que después a veces aparecen sensibilidades que antes estaban ocultas, por esto de que acabas de hacerte consciente de algo que, bueno, o sea, hay que digerirlo ahora. No, no es wow, solamente la regresión, no es solamente hago la regresión y ya está. No. Hay personas que después pueden estar un mes, 2 meses, un año tratando de digerir todo eso que vivieron. Bueno, es que ese es el proceso de verdad de sanación de una persona comprometida realmente con su sanación o con su iluminación, en verdad, ¿no? Que lo ve como lo que es, un proceso. Y no es lineal encima, ¿no? Es tal circular, cual. con lo cual. Sí, y está bueno esto como que justo como para también que ya estamos medio en tiempo, ir cerrando Ujú. esto de la como conclusión, ¿no? De la iluminación es un proceso de integración, podríamos decir, al menos yo te digo un poco lo que fui captando de lo que fuimos charlando. Y hay que, creo que yo acá invito a dejar de romantizar todo, ¿no? Dejar de romantizar esto de la iluminación como, es como un ideal, básicamente. Ahí creo que es el trabajo de cada uno a su camino. Creo que el camino mismo de vida es eso, se trata, ¿no? O sea, la iluminación no se trata de un fin, podríamos decir, sino más de un camino, podríamos, ¿no? Decirlo.
no como un fin, algo de un punto para ser exitoso, no decía, logré esto, un logro, un objetivo, sino que sí, podría ser la suma de muchos logros y objetivos, pero no es uno en sí mismo, no es que digo, bueno, listo, con esto ya logro la iluminación. Yo creo que si queremos saber cómo diferenciar un alma iluminada de un alma que no lo está, no observe su camino, observa cómo camina. Me encantó, uf, me encantó, Eso es lo que te va a marcar si está iluminado o no, no su tal cual, camino. El camino va a cambiar de vida en vida, de manifestación en manifestación, de circunstancia en circunstancia. Observa cómo camina, o tal sea, cual, cómo se toma lo que va experimentando y eso te va a decir si está iluminado o no. uf, tremendo, muy buena esa, muy buena, muy bueno. Un 10 ya estás iluminada, listo. Lo lograste. No entendía nada. Es que en verdad sí, o sea, hay un estado de conciencia a alcanzar que Ujú, nosotros le llamamos iluminación. claro, Lo que sí, sí, pasa es que sí. no es lo que creemos que es. Claro, ese, el ideal ese. Es una forma de caminar, es una forma de tomarse la vida, es una forma de vivir, literalmente. O sea Claro, que sí hay iluminados, no una es que forma de no. ser. Ujú. Sí, sí, sí. Me encantó. Ajá, ajá. Excelente. Una forma de ser, exacto. Que se ve en el hacer. Eh, Wow. Bueno, hermanito hermoso, Bueno, ya te con amo. esto, un montón. Nos ganamos el Eh, Grammy. Listo, ya está. Después lo vamos a buscar. Bueno, El un Grammy a la placer. espiritualidad. Claro. Un placer como siempre, hermana hermosa. Me encanta ahí conversar con vos, reflexionar también. Todo esto sepan que es espontáneo, para quienes no se escuchen, no hay ningún guión de nada. Hay una Eh, inteligencia artificial diciéndonos nada. tampoco, no está el chat GPT ayudándonos. Así que bueno, un placer. Nos estamos entonces encontrando en el próximo para hablar del tema de ya y la sanación y bueno, ahí la interpretación que tenemos de Hablamos todo eso. sanación versus curación, si querés, Me gusta, ahí está, ya tiene título y todo. ¿no? Sanación Ya versus tiene- curación. Ahí sí que lo usamos a ChatGPT para. Claro, tirame un par de ideas para el título acá. Ahora le pongo, a ver qué dice. Me encanta. Bueno, me encanta. Hasta la próxima entonces. Te amo. Gracias.